Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy vamos a hablar de los 7 resurrecciones. Los 7 resurrecciones. Y bueno, yo he mostrado esto antes, ¿verdad? Esto es un perfil de la Biblia que yo traduje de inglés a español. Y siempre usé esto en Honduras. Cuando yo gané a alguien a Cristo, yo usé a esto para enseñarles la Biblia. Y siempre hablando de algunas cosas, ¿verdad? Al principio, los 7 misterios, los 7 bautismos, los 7 juicios, algo que hemos hablado la semana pasada, y las 7 resurrecciones. Entonces es importante que estudiamos esto, es un buen estudio y bueno, un error, ¿verdad? Las 7 resurrecciones. La resurrección, las 7. Bueno, gracias a Dios. Entonces, yo quiero hablar de esto hoy. Es algo que yo pensé que he hablado antes. Pero lastimosamente, pues no he hablado de esto. Usualmente enseño primero estas cosas a los en discipular, ¿verdad? A los que han aceptado al Señor. Pero no he hablado de esto todavía en YouTube. Entonces, bueno, ya la puedo poner aquí. Entonces, qué bueno que podemos hablar de esto hoy. Y quiero que sea una bendición. Vamos a comenzar hoy en Mateo 22. Mateo 22 y vamos a leer versículo 23. Mateo 22, 23. Y aquí dice lo siguiente: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Aquí están los saduceos. Si conoces a su Biblia, ¿verdad? En el tiempo de Jesús habían 2 de los líderes religiosos, 2 grupos en Israel: los fariseos y los saduceos. Y los fariseos creyeron que sí hay una resurrección. Pero los saduceos ni idea tenían, ni creían en una resurrección. Ellos pensaban que después de morir, ya no existe, ya no nada después de morir. Entonces, si uno piensa así, pues, ¿para qué la vida? No, la Biblia dice que vamos a dar cuenta a Dios algún día. Dice que está puesto a un hombre una vez a morir y después de esto el juicio. Y hemos hablado de los 7 juicios la semana pasada. Pero hoy en día hay gente casi igual que los saduceos, que creen que la vida es nada y a morir ya no existe, no hay nada al otro lado. Los que creen en la evolución, los testigos de Jehová dicen que cuando uno muere su alma es aniquilado, dicen, y ya no existe. No, esto no es la verdad. La verdad es que algún día Dios va a resucitar a todos. Y todos tienen que dar cuenta a Dios, a un juicio. Ahora, hemos hablado de la semana pasada de esto, ¿verdad? Que nosotros que somos salvos, nuestro juicio fue la cruz del Calvario. Y allí estaban juzgados nuestros pecados. Gracias a Dios ya no tenemos que ser juzgados otra vez, porque fueron juzgados en la cruz nuestros pecados. Pero si uno muere sin Cristo, pues ¿qué pasa? Hay que estar en el juicio desde el trono blanco. Y bueno, hemos hablado de esto. Poco hablamos otra vez hoy, pero hoy quiero mostrarle las 7 resurrecciones. Oiga bien, los saduceos no creían ni en una resurrección, pero en la Biblia hay 7. Y estos son las 7 resurrecciones. Y bueno, son las resurrecciones pues más conocidas en la Biblia, podemos decir. Hay otras resurrecciones que no voy a mencionar. Por ejemplo, Jesús resucitó de los muertos a alguien. Lázaro, uno de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba? ¿Era Elías? Pienso que era Elías. Y él resucitó de los muertos a otro. Pero usualmente, pues,
una resurrección no pasa, ¿verdad? Cuando uno muere, pues ya está muerto, ya no puede resucitar. Pero en la Biblia hay por lo menos 7 resurrecciones. Armagedón. Aquí está la Biblia. Y yo voy a mostrar hoy las 7 resurrecciones. Ahora, para resucitar, uno tiene que morir, primeramente. Y vamos a hablar de las resurrecciones. El número 1 es muy, pues, fácil. Imagino que sabes que es el primero de que voy a hablar. Hablamos de las resurrecciones. Resurrecciones. Las resurrecciones de, número 1, de Jesucristo. Primera resurrección es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. La primera resurrección es de Jesucristo. Jesucristo nació en este mundo y es Dios manifestado en la carne. Amén, gracias a Dios. Murió Jesucristo y murió para nuestros pecados en la cruz. Después de morir, la Biblia dice que Él resucitó. Vamos a ver. Lucas 24, versículo 1. Más el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies que habían aparejado y ciertas otras con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas sumamente perplejas por esto, he aquí 2 varones, ¿cuáles fueron? Ángeles, que se pararon junto a ellas, vestidos de vestiduras resplandecientes. Y teniendo ellos miedo y bajando el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aquí es la primera resurrección. La resurrección de Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó. Entonces esto es la primera resurrección. La primera resurrección. Bueno, esto es un buen lugar poner el Evangelio. Vamos a 1 Corintios 15, 1 al 4. Porque el Evangelio habla de la resurrección de Jesucristo. Se llama el Evangelio. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y mire allí, menciona la resurrección de Jesucristo. La palabra, el Evangelio, en griego es Evangelion. De ahí viene la palabra Evangelio. Hoy en día hay gente que dice que son cristianos, que dicen: soy evangélico. ¿Y qué quieren decir? Que predicamos nosotros el Evangelio, pero muchos de ellos ni idea lo que es el Evangelio. Muchos de ellos ni predican del Evangelio de verdad. Algunos de ellos enseñan un Evangelio de obras, pero esto no es el Evangelio de la Biblia. Según la Biblia, el Evangelio es lo que Cristo hizo para salvarnos. No podemos salvar a nosotros mismos. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Muy importante que sabemos lo que es el Evangelio según la Biblia. Porque hay muchos que dicen que son cristianos y no son. Porque ellos no predican este mismo Evangelio, que es el Evangelio que salva. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice: pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Bueno, vano es algo que no está bien, que no importa, que no sirve, ¿verdad? Pero también vanidad. Cuando yo veo vano, yo pienso de vanidad. ¿Qué es vanidad? Yo, en el cuerpo, en la carne. Uno que es vanidad o tiene vanidad, un vano, es uno que siempre va jactando de sí mismo, confiando en sí mismo. No somos salvos por lo que hagamos.
Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Somos salvos por lo que Él hizo en la cruz, cuando Él pagó por nuestros pecados. No podemos pagar nosotros por nuestros propios pecados. Bueno, sí podemos en el infierno. Pero si no quieres ir al infierno, pues, ¿qué? Debe venir a Cristo Jesús. Amén. Aquí está el infierno. Bueno, Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados, para que no vamos al infierno. ¿Quieres pagar por tus propios pecados? Pues espero que no. Si no, entonces acepta al Evangelio. Acepta lo que Cristo hizo. Por medio del Evangelio sois salvos, dice versículo 2. ¿Qué es el Evangelio? Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahí está la primera resurrección. Es la resurrección de Jesucristo. Miramos otra vez en el libro de Actos o Hechos. Actos o Hechos 4:33. Hablando aquí los apóstoles, y que dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con grande poder, y gran gracia estaba sobre todos ellos. Actos o Hechos 2:32. Aún más dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fueron testigos los apóstoles de Jesús de su resurrección. Y la resurrección de Jesucristo probó que Jesucristo es Dios. En su ministerio sanó mucha gente con milagros. Pero el milagro más grande era que Él resucitó de entre los muertos. ¿Puedes hacer esto usted? No, ya nadie puede matar a sí mismo o suicidarse o algo y después decir, broma, pues ya, yo resucité. No, cuando morimos, morimos. Ahora, algunos quizás han muerto y resucitado un poco después. Yo tenía un amigo que estaba en el tiempo allí está con el doctor. Y estaba en una coma, ¿verdad? Y dicen que por 40 minutos estaba él muerto. Pero después regresó. Entonces es posible que alguien puede morir y después venir otra vez vivo. Pero es muy raro, no pasa mucho esto. En YouTube hay muchos videos, y no me gusta, de gente que dicen, yo morí y hablé con Dios. Muchas veces cuando la gente habla así y yo escucho mala doctrina. Escucho a muchos de ellos diciendo, el ángel me habló, el ángel me dijo que por bautismo y por andar bien, yo pudiera ser salvo por mis obras. Bueno, entonces esto no era Dios que habló con ellos, era otra cosa. Bueno, la Biblia dice que el diablo puede aparecer como un ángel de luz. Entonces yo no tengo mi fe, yo no acepto mucho a la gente que dice, yo morí y resucité y yo te voy a contar lo que me contó Dios. Yo pienso que muchas veces no es Dios, es un demonio engañando a ellos. Porque la Biblia dice, salvación es por fe en la sangre de Cristo, no por las obras. Ten cuidado con los que dijeron, morí, pero ahora quiero dar mi testimonio de lo que yo vi cuando morí. No, debemos seguir nosotros la Biblia, no a lo que los hombres dicen. Especialmente cuando dicen algo en contrario del Evangelio para ser salvo. Ok, vamos a ver el segundo. Y el segundo es esto. Y pasó esto alrededor del mismo tiempo de Jesús. Esto es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Aquí está el Antiguo Testamento, antes que murió el Señor Jesucristo. Y ellos, cuando murieron en el Antiguo Testamento, habían dos lugares donde pudiera ir su alma. Tenían un lugar en este lado que se llama seno de Abraham. De Abraham. Lo voy a poner así. Si uno obedeció a Dios en el Antiguo Testamento, y murió con sus pecados perdonados porque había una ofrenda o un sacrificio de sangre de un animal. Fue perdonado y aquí es donde fue su alma.
al seno de Abraham. Los que no fueran salvos en el Antiguo Testamento, al infierno. Pero yo no me gusta usar la palabra salvo en el sentido del Antiguo Testamento, porque en realidad la salvación viene con Jesús. Hoy, si uno acepta a Cristo, va al cielo cuando muere. Pero en el Antiguo Testamento no era así. No pudieron ir al cielo. Tenía que ir aquí, seno de Abraham, los que fueron perdonados por animales. Y el libro de Hebreos habla de esto, y he hablado mucho en otros sermones de cómo en el Antiguo Testamento no pudieron llegar al cielo, tenían que esperar aquí, en el seno de Abraham. Entonces en el Antiguo Testamento había dos lugares en que uno fue cuando murió: al seno de Abraham o al infierno. Y el libro de Lucas capítulo 16 habla de esto, habla del hombre rico que estaba en el infierno, y habla de uno que se llamaba Lázaro. Y como Lázaro murió y entró allí, y el otro aquí, y pudieron ver uno al otro y todo. Estaba en tormento, dijo él, que estaba en el infierno. Ahora, cuando Cristo estaba en la cruz, él dijo a uno que estaba ahí: hoy irás conmigo al paraíso. Entonces el seno de Abraham tenía otro nombre: paraíso, también se llamaba. Ahora, ¿qué pasó? Cuando murió Cristo Jesús y cuando Él resucitó, voy a leer el versículo: todos que estaban aquí adentro resucitaron con Cristo. Vamos a Mateo 27 para que pueda yo mostrar esto. Esta es una cosa que muy pocos cristianos mencionan hoy en día. Yo no recuerdo, no, sí, una vez pienso, o dos veces, escuché la predicación de uno predicando de esto. Pero en muchas iglesias ni mencionan este pasaje de la Biblia, y yo no sé por qué. Pero aquí está, la segunda resurrección en la Biblia. Mateo 27 y versículo 50 y adelante. Y ahí diciendo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado con grande voz, entregó el Espíritu. Allí murió Cristo en la cruz. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se hundieron. 52. Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los que estaban allí, su alma allí, y su cuerpo aquí. Y murieron ellos en su cuerpo, y su cuerpo estaba puesto aquí en la tierra. Y aquí estaba su alma, los que no fueron perdidos. Y murieron y fueron al seno de Abraham. Allí quedaron esperando el Redentor. Y al morir Jesucristo y resucitar, resucitaban ellos también y se fueron arriba. Y ahora la Biblia dice que el paraíso está en el cielo. Tú puedes ver un sermón que yo hice que se llama ¿Dónde van los muertos? O algo así. Y hablo mucho más de esto. Pero en 2 Corintios 12:4, Pablo está hablando del cielo y dice que yo subí al paraíso. Entonces el paraíso ahora está ahí. Se vació. Ya está vacío aquí eso. Porque esa gente fueron llevados fuera. Hasta que resucitaron en sus cuerpos y caminaban. Y después fueron llevados al cielo con Jesús. Primero de Pedro 3, 18 hasta 19 habla de cuando Cristo murió, bajó y habló con los espíritus aquí abajo. Y en Efesios 4, 8 al 10 habla de cómo Cristo llevó los que estaban en cautividad. Llevó con él hacia arriba. Entonces la Biblia habla de los santos del Antiguo Testamento que fueron resucitados y ahora están en el cielo. Y ahora si uno acepta al Señor como su Salvador, su cuerpo aquí va a la tierra, ¿verdad? Bajo de la tierra. Pero su alma va ahí al cielo, los que son salvos. Hoy si uno muere y no es salvo, su cuerpo va aquí, pero su alma al infierno. Es diferente hoy que en el Antiguo Testamento. Es muy importante que fijamos, que entendemos esto, ¿verdad? Porque es muy interesante. Entonces, esto fue llamado el paraíso. Lucas 23, 43. Antes.
Pero ya ellos resucitaron, ahí están. Y ahora el paraíso está arriba, según 2 Corintios 12:4. Entonces tenemos la segunda resurrección. Ahora miramos a la tercera resurrección. Y esto es de los creyentes, nosotros que somos salvos hoy en día. Los creyentes durante el tiempo de la iglesia. Hoy, en el tiempo en que vivimos, llamamos esto la época de la iglesia. Y durante este tiempo nosotros somos salvos por el Evangelio. Y cuando aceptamos al Señor, estamos nacidos de nuevo. Ahora, cuando uno es perdido, no salvo, en este mundo, los perdidos están nacidos. Y cada persona nacido tiene 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Ahora, déjame explicar. Espíritu. Dios es un solo Dios, pero es un Dios en 3. Es una Trinidad. Este Dios tiene 3, pero es uno solo. La Biblia dice que hay 3 en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu. Es un Dios, pero 3, pero uno. No hay 3 dioses como algunos quieren decir. No, mentira. Es un solo Dios, pero consiste de 3, pero es uno. Y en el principio de la Biblia, Dios dice: hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Ok? Nosotros que somos seres humanos, tenemos 3 partes, según 1 de Tesalonicenses 5:23. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando pecó Adán, él al principio tenía dentro de él el Espíritu de Dios. Al pecar salió el Espíritu de Dios. Y cada uno que nació de él y sus descendientes, ¿verdad? Los que fueron nacidos de la semejanza, podemos decir, de Adán, nacimos con un espíritu muerto. Entonces somos 3 partes, pero una parte está muy muerto, el espíritu. Por esto necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entra el Espíritu Santo y el Espíritu está nacido de otra vez. Y ya tenemos un Espíritu vivo. Es una resurrección, podemos decir, del Espíritu de nosotros, porque ahora mora adentro el Espíritu de Dios a los creyentes, los que son salvos. Los que son perdidos, pues todavía no tienen el Espíritu Santo, ya están muertos espiritualmente. Por esto Jesús dice en Juan capítulo 3, hay que nacer de nuevo. Debe ser nacido del Espíritu, dice Dios. Así es que explica. Ahora, el problema es el cuerpo. Vivimos todavía en un cuerpo de pecado, pero cuando aceptamos por fe el Evangelio, aceptamos por fe la sangre, somos salvos y una nueva criatura, porque ahora tenemos el Espíritu Santo adentro y está resucitada, podemos decir, resucitado el Espíritu que estaba adentro, que estaba muerto antes, ya está vivo. Miramos algunos versículos de esto. Es una cosa pues difícil de explicar, pero la Biblia sí habla de esto. Vamos a Gálatas 2:20 primero. Gálatas 2:20. Y en Gálatas 2:20 miramos: soy crucificado con Cristo, mas vivo. ¿Ok? Cristo murió y resucitó, ya está vivo. Dice este versículo que yo también soy crucificado con Cristo. ¿Cómo? Yo no estuve allí en aquel tiempo cuando Él murió. Pero dice que soy crucificado con Cristo, mas vivo. Ya no yo, o no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién tengo adentro de mí cuando soy salvo? El Espíritu Santo de Dios. Cristo murió y resucitó. El que murió y resucitó ya mora en mí, porque Él es el Espíritu de Cristo. Entonces yo tengo el Espíritu de Él que resucitó, Él resucitó, que vive dentro de mí. Entonces la Biblia dice que yo, cuando acepté a Cristo, ya tengo adentro de mí el Espíritu del Dios resucitado.
Y hay una resurrección o un nacimiento del espíritu, porque antes era muerto mi espíritu, ahora está vivo, porque Él vive en mí. Algunos dicen, es difícil entender. Bueno, claro que sí, pero es lo que la Biblia dice. Vamos a Juan. Y Juan capítulo 5 nos dice claramente que cuando aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna. Es un Dios eterno. Entonces cuando Él resucitó con vida eterna. Y me da el regalo de vida eterna cuando acepto a Él. Entonces yo creo en la seguridad eterna. Yo creo en una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque cuando soy salvo, soy un hijo de Dios. Y la Biblia claramente dice que los que reciben a Cristo como su Salvador son hijos de Dios. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, me dio un nacimiento nuevo. Soy nacido de nuevo. Ahora Él es mi Padre y yo soy su hijo. Yo no puedo perder esto. Cuando yo nací de mi mamá y mi papá, me dieron el apellido, Breaker. Yo puedo cambiar mi nombre, yo puedo mudar al otro lado del mundo. Puedo ir a Rusia o a Alemania o otro y cambiar mi nombre. Pero, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Todavía, Roberto Breaker y Sherry Breaker. Yo no puedo cambiar esto. Fue un nacimiento. Nacido de nuevo, mi Padre es Dios. No puedo cambiar esto. Yo no puedo perder esto. No puedo perder mi Padre. No puedo perder la salvación. Una vez nacido, siempre nacido. Ahora yo puedo ser hijo bueno o hijo malo. Yo no quiero ser un hijo malo, quiero ser un hijo bueno. Pero no puedo perder eso. Me dio vida mis padres y siempre son mis padres los que me dio. Yo nací de ellos. Es igual con la salvación. Nací de Dios, siempre soy de Dios. Lo que puedo perder son mis galardones, pero no puedo perder la salvación. ¿Entiendes? Hablemos un poco de esto en la semana pasada. Si no has visto este video, pues te pido buscarlo, ¿verdad? Los 7 juicios, porque hablemos un poco de esto. Pero ¿qué dije? Juan 5. Vamos a Juan 5:24. Un gran versículo de Jesucristo. Y miren lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, dice Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No puede ir al infierno. Es imposible que vaya al infierno si soy salvo. Porque si voy, el Espíritu Santo va. No va a ir al Espíritu Santo. Está sellado adentro de mí el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Ya no puede salir. Nací otra vez. Fue resucitado mi espíritu por Dios. Y Juan 5:24 dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. Aceptar al Señor como mi Salvador, ahora tengo yo vida eterna. ¿Qué significa? Vida por toda la eternidad. Qué gran bendición es la salvación, porque cuando me salva Jesús, me da vida por toda la eternidad. No puedo perderlo. Ya, es una gran promesa aquí. Ya he pasado de muerte a vida. Y yo tengo vida eterna cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador. Romanos 6:4. Otro pasaje muy importante. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo. Muchos dicen, esto es bautismo en agua. No, hay dos bautismos. Bautismo en agua y bautismo del Espíritu. Y yo no veo agua aquí. En ninguna parte habla de agua. Entonces yo pienso que está hablando del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo aquí. Y la semana que viene vamos a hablar de los 7 bautismos. Y espero que sea una bendición. Pero dice aquí, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, Él murió y resucitó. Identifico con Cristo. Y cuando me salva, ¿qué pasa? El que murió y resucitó está dentro de mí. Entonces mi espíritu está vivificado por lo que Él
es el que resucitó, el que está diciendo. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no servimos más al pecado. Y eso es el propósito. Debemos vivir una vida santa y agradable al Señor. Ya estamos todavía en un cuerpo de pecado, pero no debemos seguir a este cuerpo. Debemos andar en novedad de vida, la nueva criatura. Debemos andar en el Espíritu para que no damos a la carne lo que desea, para que no pecamos. Quiero dar otro ejemplo. Efesios. Muchos hoy en día dicen que son cristianos, aunque que no son, porque tienen su doctrina muy falsa. Pero muchos hoy en día dicen, soy cristiano, pero yo creo que uno puede perder la salvación. Ajá. Entonces has confesado que tú no crees lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cuando somos salvos, ya hemos pasado de muerte a vida. Dice la palabra de Dios que la salvación es vida eterna. Si podemos perderlo, entonces no era eterna. Y Dios mintió. ¿Puede mentir Dios? Claro que no. Dios no puede mentir. Si Dios dice eternamente salvo, entonces esto significa que mi alma es salvo por toda la eternidad. No hay ninguna posibilidad de perder mi salvación. Hasta que en los ojos de Dios es tan firme mi salvación que en ninguna manera puedo perder, y en los ojos de Dios ya estoy ahí sentado con Él. Mire lo que dice aquí en Efesios 2. Efesios 2:5 dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vida eterna. Y nos ha levantado con Él. Una resurrección es levantar. Y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué interesante este versículo. Este versículo dice que yo estoy sentado con Cristo, yo, ya en el cielo. Habla como en pasado, como si fuera algo que ya hubiera pasado. Dios es un Dios eterno. Él está en la eternidad. ¿Qué significa? Entonces, Él está fuera del tiempo. Él está en la eternidad. Aquí estamos nosotros adentro de tiempo. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, cambia su eternidad. Y en la eternidad, ¿dónde está? Con Cristo. Porque es imposible perderlo. Y dice el apóstol Pablo que ahí en el cielo, fuera del tiempo, en la eternidad, ya estamos los que estamos salvos, sentados con Cristo. Entonces, si tú vas al cielo ahora mismo, tú vas a ver Roberto Breaker sentado ahí con Jesús, según este versículo. ¿Qué tal esto? Yo creo en la seguridad eterna. Yo creo una vez salvo, siempre salvo. Porque cuando uno es salvo, tiene vida eterna, que significa vida por toda eternidad. Y en la eternidad hay una silla con mi nombre y yo estoy sentado ahí. Porque fuera del tiempo, en la eternidad, ya estoy. Porque no puedo perder la salvación. Qué gran bendición que no puedo perder la salvación. Ahora, el problema es que sí puedo perder galardones. Vivo en un cuerpo de pecado y yo puedo escoger todavía pecar. Y a veces me peco. Bueno, ¿qué pierdo? No mi salvación, porque allí está por toda la eternidad, ya sentado, dice la Biblia. No, lo que puedo perder es galardones. Y hemos hablado de esto la semana pasada en hablar del tribunal de Cristo, cuando Dios va a dar galardón a los cristianos. Yo puedo perder galardones si ando en la carne, pero yo quiero andar en el Espíritu para poner en el cielo mi tesoro y tener más galardones ahí. Vamos a leer otro versículo, ¿verdad? Romanos 8:10. Romanos 8:10. Qué bendición ser salvo y saber que mi salvación está seguro y que no puedo perderlo. Tengo vida eterna. Significa vida por toda la eternidad. Romanos 8:10 dice: empero si Cristo está en vosotros, y esto es la verdad, cuando soy salvo tengo el Espíritu de Cristo adentro de mí, y está vivificado, está resucitado mi espíritu que era antes muerto, ya vida tengo en Cristo. Dice en versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida
por causa de la justicia. Entonces yo tengo vida. Resucitada fue mi espíritu muerto en Cristo. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y aquí llegamos al cuarto, ¿verdad? Y la cuarta resurrección es de los santos del Nuevo Testamento durante la iglesia. ¿Ok? Es importante que encontramos esto en la Biblia y entendemos lo que es. Esto es el rapto. Ahora, aceptar al Señor me da vida eterna. Y yo nací en un cuerpo de pecado con un espíritu muerto. Pero resucitó Dios, me dio su vida, me dio su espíritu, tengo vida eterna. El que resucitó de los muertos ya me da vida espiritualmente. Pero mi cuerpo falta. Mi cuerpo todavía es de pecado y estoy esperando la resurrección de mi cuerpo. Ahora, si un cristiano muere, su cuerpo va aquí a la tierra, pero su alma ahí en el cielo. Y ahí está esperando el cuerpo, y cuando viene el rapto, esto es cuando su cuerpo resucita. Y el cuerpo sube ahí, y el alma baja, y ahí está metido los dos. Y ahí está la resurrección de su cuerpo. Hallamos esto en 1 de Tesalonicenses. Y es una cosa bonita, ¿verdad? Pensar que algún día viene el rapto. Y quizás vamos nosotros que estamos vivos hoy, quizás vamos sin morir. Y qué bendición será esto, ¿verdad? Quiero decir dogmáticamente que yo creo en un rapto pretribulacional. Es decir, que yo creo que el rapto viene antes de la tribulación. Hoy en día hay gente que dice que son cristianos que dicen, no, la iglesia va por medio de la tribulación y al fin viene el rapto. O otros dicen, en medio de la tribulación el rapto, no antes. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué dice así? La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Cristo viene para llevar fuera su novia, porque durante de la tribulación es el tiempo en que el anticristo va a gobernar. ¿Quién es el anticristo? Pues es un hombre, el hombre de pecado, pero también se meta adentro de él el hijo de perdición, Satanás encarnado. ¿Qué tipo de hombre viene para su novia, pero dice, pero antes que casar con usted, yo te voy a regalar a otro hombre? O yo te voy a regalar al anticristo antes, después vamos a juntar. Pero vaya al diablo primero, cuando él termina con usted, yo te llevo conmigo. ¿Así? No, en ninguna manera. Qué asco, ¿verdad? Yo creo que Cristo viene para llevar fuera de este mundo su esposa, su novia, y después permite al anticristo gobernar. Y la iglesia no puede pasar por la tribulación. También la tribulación es la marca de la bestia. ¿Cómo puede tomar la marca de la bestia uno que es salvo hoy? Porque la Biblia claramente dice, y vamos a hablar un poco de esto un poco más adelante, si uno toma la marca de la bestia, no hay salvación. Va a ir al infierno cuando Cristo viene a Armagedón. Si la iglesia puede tomar la marca de la bestia, entonces no es salvación eterna, porque puede perderlo. Entonces yo claramente veo que el rapto es antes de la tribulación. ¿Me entiendes? Y Pablo también. Porque en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, miramos que Pablo estaba esperando en su día el rapto. Dice versículo 13. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entrezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Pues que Cristo murió y resucitó, traerá Dios con él los que duermen. Entonces el alma en el cielo de los salvos, Dios va a traer
cuando viene el rapto. Traer sus almas, resucitarán sus cuerpos y se juntarán. Y ellos van a estar en sus cuerpos glorificados. 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿qué está diciendo Pablo? Nosotros que estamos vivos cuando viene el rapto. Bueno, Pablo está pensando en su día vendrá el rapto. Y que él pudiera ser todavía vivo cuando viene el rapto. Mirando, esperando un rapto pretribulacional. Un rapto antes de la tribulación. Ahora, murió Pablo. Entonces su cuerpo está en algún lado. No sé, quién sabe dónde está su cuerpo. Pero cuando viene ahora, su cuerpo va a resucitar. Pero para mí, Pablo estaba esperando un rapto antes de la tribulación, porque dice nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está, cuarta resurrección, ¿verdad? Y ahí está del rapto. Y más y más y más. Bueno, ahí habla de nosotros que somos vivos, versículo 17. Y después nosotros, otra vez, de nosotros dice: los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Así será el rapto. Ahora, algunos dicen: pero don Roberto, si somos vivos, ya no vamos a morir. Entonces vamos al rapto sin morir. Sí. Pero algunos han dicho: no, la Biblia dice que está establecido a los hombres una vez morir. Entonces cuando viene el rapto, los que están vivos instantáneamente mueren. Y después están. No sé si Dios va a matar a nosotros que estamos vivos y después resucitarnos. Pienso que no, ¿verdad? Tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo de esto, Enoc. Y la Biblia dice que Enoc fue llevado. Él era un tipo de rapto. Entonces yo pienso que no va a matar a nosotros. Nosotros que estamos vivos, instantáneamente Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, igual que da a ellos. Pero ellos que están muertos son los que resucitan. ¿Entienden eso? Muchos lugares que habla de esto. 1 Corintios 15, 51 hasta 55. Es otro pasaje, pero no me queda tiempo leerlo. Vamos a Filipenses 3, 21. ¿Verdad? Fui un poco largo en inglés y no quiero hacer lo mismo en español, pero quién sabe, quizás sí. Usualmente voy un poco más en español porque tengo que hablar, usar más palabras, ¿verdad? Filipenses 3, 21. Hablando de este cuerpo glorificado que Dios nos va a dar. Filipenses 3:21 dice: el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Vuestro cuerpo que tenemos ahora es muy vil, es de pecado, es del mundo, es terrenal, podemos decir. No es glorificado, no es resucitado, no es cuerpo que puede ir al cielo. Necesitamos el cuerpo cambiado. Y esto pasará al rapto, cuando Dios va a cambiar nuestro cuerpo vil a un cuerpo glorioso, cuerpo glorificado. Otra resurrección es la resurrección de los santos de la tribulación. Santos de la tribulación. Ok. ¿De qué hablo cuando hablo de los santos de la tribulación? Ok. Vamos a ver. Esto es muy importante que entendamos. Si uno no va a rapto, entonces hay problema. Uno no va a rapto, uno que queda aquí es uno que no fue salvo. Y ahora ellos tienen que tomar decisión. ¿Sigo al anticristo o busco a Jesucristo? Pero en la tribulación, la salvación será un poco diferente que hoy. Hoy somos salvos por la fe en la sangre derramada de Cristo. Jesús aquí, Jesús derramó su sangre por nosotros. Gracias a Dios por esto. Y somos salvos por la sangre derramada de Cristo. Pero aquí en la tribulación, si uno quiere ser salvo, la Biblia dice que ellos tienen que ser mártires. Un mártir. Y morir. Y hay que derramar su propia sangre. Déjame ver
Perdón, déjame mostrarte esto. Vamos entonces al libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 4. Revelación 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio y vi las almas de los que habían sido degollados. Ok, aquí están degollados. Degollados. ¿Sabe qué es degollado? En inglés es beheaded. Y beheaded significa cortada la cabeza. Dice, los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Y mire lo que dice. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que no fueron al rapto y estaban en la tribulación tenían que dar su vida para el Señor. Aquí dio su vida el Señor para nosotros. Y hoy aceptamos por fe, porque Él dio su vida por nosotros. Pero cuando viene el rapto, la salvación ya es diferente. Ya si quieres tú ir al cielo, tú tienes que estar dispuesto a dar su vida para el Señor. Derramó su sangre para nosotros, para salvarnos. En este tiempo, la tribulación, ahora, dos opciones. Tomar la marca de la bestia y nunca puedes ser salvo. O decir a la bestia, no, de ninguna manera quiero a ti. No, entonces la bestia dice, hay que seguir a mí y tomar mi marca o te mato. Bueno, mátame pues, porque yo no voy a arrodillarme a ti ante Cristo. Ok, chup, y cortan la cabeza y ahí sí muere. Y cuando mueren, su alma, según dice, está en el cielo delante del trono de Dios. Y su cuerpo aquí está en la tierra. Pero dice en este pasaje que hay una resurrección, porque ahí dice que viven y reinan con Él en el milenio por 1000 años. Ahora, yo no sé cómo será exactamente. Algunos piensan que cuando están resucitados ellos están en sus cuerpos naturales. Entonces, si tú mueres en la tribulación, no has ido al rapto y todavía está aquí. Si tú mueres como mártir para Cristo, Cristo le da su vida otra vez y tú puedes vivir en el milenio, en su cuerpo natural. Entonces va a morir otra vez. Y yo no sé. Otros piensan que no. Él va a darte tu cuerpo glorificado, como tenemos nosotros en el rapto. Y allí vas a reinar en el milenio con Cristo, pero en un cuerpo glorificado. En realidad, ni idea. Todavía tengo yo muchas preguntas de muchas cosas, ¿verdad? Algunas cosas yo tengo en mi mente cuando llego al cielo. Yo voy a decir, Señor, tengo esta pregunta y esta pregunta. Entonces yo no sé si será en cuerpo natural o en un cuerpo glorificado. No sé. Pero solo sé lo que dice. Y la Biblia dice, los que dan sus vidas como mártir, degollado por rechazar la marca de la bestia, Dios permite que viven otra vez en el milenio. ¿Qué significa? ¿En cuerpo natural o en cuerpo glorificado? Ni idea. Solo dice aquí. Entonces es una resurrección. Ellos van ahí, pero serán resucitados, como dice ahí. Y para mí es muy interesante. Vamos bueno, mucho más que puedo leer. Vamos a Revelación capítulo 7. Revelación 7 habla un poco más de esto. Revelación 7:9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ahora, yo he escuchado gente leyendo este pasaje y diciendo, y esto es los que fueron al rapto. Y cuando ellos dicen esto, yo digo, no, esto no es un pasaje de rapto. El rapto hallamos en capítulo 4, un tipo de rapto, después de las iglesias, capítulo 2 y 3. 6, 7 y adelante, todo está en el contexto de la tribulación. Y yo veo claramente quiénes son estos en este pasaje. Son santos de la tribulación, porque un poco más adelante lo dice. Vaya conmigo, versículo 13. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son?
¿y de quién y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Grande tribulación. Y dice, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre de Cristo. Entonces, no son los que fueron al rapto. Son los santos de la tribulación. Y una cosa interesante, cuando ellos y su alma llegaron al cielo, la Biblia dice que ellos mismos tenían que lavar en la sangre de Jesús su ropa. Hoy no, hoy en este tiempo, la Biblia dice que cuando somos salvos, Jesús mismo nos lava en su sangre de nuestros pecados. Pero ellos diferente, ellos mismos tienen que lavar, ellos mismos en la sangre de Cristo. Qué interesante. Yo veo mucha diferencia entre la iglesia y la tribulación, diferente dispensación, muy diferente. Entonces, esto es algo muy, interesante, ¿verdad? Y esto es de los santos de la tribulación. Mucho más que quiero decir de esto, pero bueno, hasta ahí. Pero déjame decir una cosa más. Yo he escuchado predicación hoy en que algunos dicen, en la tribulación hay otro rapto. Hay el primer rapto y segundo rapto. Y si tú no vas al primer rapto, no importa, espere el segundo rapto. Yo no veo esto en la Biblia. Quizás hay otro rapto en la tribulación, pero esto será de los 144,000. De los 144,000. Y ellos están en la Biblia judíos. Si tú eres un gentil y el rapto viene y no has ido, no vas a ir otra vez en otro rapto. No, tú tienes que vivir su vida para el Señor y estar dispuesto a morir y dar su cuello, ¿verdad?, al anticristo si quieres ser salvo. Algunos dicen, no, pero la Biblia dice, el que permaneciere al fin será salvo. Pues es una posibilidad, si tú puedes perseverar 7 años. Pero, ¿cómo puede? La Biblia dice que en la tribulación viene el anticristo. Un tercero de los bosques van a quemar. Un tercero del agua en el mundo va a cambiar a sangre. Y mucho más. Será la ira de Dios echado contra la tierra. Serán cosas que salen del abismo y atacando gente. ¿Cómo puedes durar 7 años usted sin morir? No hay garantía que puedes. Yo he conocido gente aquí que conozco que dice, Roberto, yo he escuchado de la Biblia toda mi vida, pero no creo en esto. Pero es la verdad, pues entonces cuando viene el rapto yo tengo 20 años de comida guardado. Y yo tengo mi cabina allí en el bosque. Y yo me voy a ir y quedarme por 7 años hasta que Dios termina con el anticristo. Y yo estoy bien. Y yo les cuento, no es así. No hay garantía que tú puedes vivir en el bosque. No, yo pienso que tú tienes que morir para el Señor. Entonces es muy importante que explico esto porque quiero que seas salvo tú ahora, para que vas al rapto conmigo. Porque no hay otro rapto para usted. Si no vas al rapto, la otra opción es, hay que morir por no tomar la marca de la bestia. Quizás puede vivir en un bosque por un rato, pero ¿qué tal si mueres? Pues va al infierno. La Biblia dice, los que están en el cielo son los que fueron degollados. No dice, los que murieron de hambre se fueron al cielo. No, dice, entonces, ¿ve lo que estoy diciendo? Ser mártir era como ir al cielo en aquel tiempo, en aquel entonces. Entonces es importante que aceptas hoy al Señor. ¿Ok? Bueno, después vamos al número 6. El sexto, o la sexta resurrección, es la resurrección de Israel, de la nación de Israel. Y esto es una resurrección de una nación. Y la nación de Israel. Ahora yo voy a poner aquí número 6, pero en realidad es como hasta aquí, número 6. Porque Israel es la nación en que Jesús va
a gobernar. Va a sentarse Jesús en el trono de Jerusalén. Entonces la nación de Israel tiene que existir para que Jesús pueda regresar a Israel y gobernar sobre Israel por 1000 años. Pero por muchos años no existía la nación de Israel. Y muchos, después que murió Cristo, 70 después de Cristo, es cuando los romanos destruyeron a Israel. Y no existía Israel por mucho tiempo. Y muchos adentro de la iglesia empezaban a decir, mire, entonces Dios está completamente terminado con Israel, entonces en ninguna manera va a trabajar otra vez Dios con Israel porque ni existen. Y muchos creyeron que Dios ya había terminado con los judíos y que ni existen hoy en día los judíos. Bueno, yo leyendo mi Biblia, yo dije, no, ya no terminó Dios con Israel, porque todo que habla de los últimos días, ahí está la nación de Israel. Entonces tiene que renacer la nación de Israel algún día. Tiene que ser una resurrección de la nación de Israel. ¿Y sabe qué? En 1947, la ONU le dio a la tierra un parte. Y en 1948 comenzaron como una nación de nuevo. Su propio gobierno formaban y ya estaba otra vez la nación de Israel. ¡Qué bendición! Mire lo que dice Génesis 17:8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu semejante después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y a tu semiente después de ti. Un pacto perpetuo. En inglés dice everlasting covenant. Un convenio por y para siempre. Ahora, cuando la Biblia dice everlasting o eterno, podemos decir, dice eterno. ¿Significa eterno? Eterno. Algunos hoy en día dicen, no creo en la seguridad eterna. Uno sí puede perder la salvación. Y yo digo, no, la Biblia dice que la salvación es la vida eterna. Eterno no significa eterno. Eterno no es por toda la eternidad. Uno puede perderlo. No, yo no lo creo. Yo creo que una vez salvo, siempre salvo, porque la salvación es vida por toda la eternidad. Y no podemos perder la eternidad. Cuando es salvo por toda la eternidad, es salvo por toda la eternidad. Dios dijo aquí a Abraham, muchos años atrás, la tierra voy a dar a su semiente por toda la eternidad. Bueno, entonces, por toda la eternidad. Acabo de leer un libro, no sé si tienen este libro en español, pero se llama Dispensationalism Before Darby. Y este libro habla mucho de dispensaciones. Y leí mucho en este libro de como en 1500, en 1600, en 1700. Habían gente que fueron creyentes en Cristo, que empezaban a enseñar. ¿Sabes qué? La Biblia menciona mucho de la nación de Israel en los últimos días. Entonces nosotros pensamos que algún día va a ser una resurrección de la nación de Israel. Y otros cristianos les burlaban. No existe Israel. Ninguna manera. Israel no, ¿qué son ustedes? Pero ellos leyeron la Biblia y creyeron lo que la Biblia dijo. En 1800 algo había un hombre que se llamaba Samuel Clemens o Mark Twain, un autor famoso en los Estados Unidos. Y él hizo un viaje a Israel. Y yo tengo, no sé dónde, el libro de él. Es un jornal de su tiempo visitando a Israel. Y ahí entró en Jerusalén y había nada más que ruinas. Nadie vivía ahí. Y él escribía de todo. Ahí estábamos y no estaba nada. Y muchos cristianos, sí, le digo que Dios terminó con los judíos. En ninguna manera va a estar ahí otra vez. Pero hasta Pablo en Romanos capítulo 11 dice que Dios no está terminado con Israel. Va a trabajar otra vez con esta nación. Y nosotros tenemos muchas profecías de Israel. Vamos a Isaías 66. Entonces yo siempre he creído, yo como un creyente, que Dios no había terminado con Israel. Y muchos cristianos pensaban, en ninguna manera Israel viene otra vez como nación. Pero en 1948 se formó otra vez como nación. Y muchos cristianos pensaron,
teníamos muy mala la doctrina de nosotros por pensar que Dios terminó con ellos. No terminó, ya están otra vez. Gracias a Dios. Entonces ya sabemos que estamos en los últimos días porque ya están otra vez como nación. Y Dios puede cumplir todo del libro de Daniel y todo. Y hay mucha profecía en el Antiguo Testamento de cómo Dios regresará con su pueblo y trabajará con ellos. Será una resurrección de la nación de él, de ellos. Isaías 66, 5 al 10. Mira lo que dice. Oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos los que os aborrecen y os nieguen por causa de mi nombre. Dijeron, glorifíquese el Señor, mas él se mostrará con alegría vuestra. Y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, parió. Antes que le viniese dolores, parió hijo. ¿Quién oyó cosa semiente? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Seón estuvo de parto, parió sus hijos. Interesante. ¿Nacerá una nación en una vez? Pues en 1948 nació Israel otra vez como nación. Resucitó la nación en un solo día. Y aún más y más habla ahí. Versículo 9. Yo que hago parir, no pariré, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Bueno, en inglés dice, vendrá una nación a una vez. Y dice, puede ser nacido un niño varón. En inglés resuena casi igual que Revelación o Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 habla de la mujer que dio luz a un bebé, a un niño. Y algunos dicen que esto era en 2017. No sé si has visto los videos míos de este señal en las estrellas de Revelación 12. En Revelación 12 dice que había una mujer que dio luz en tal día y tal. Esto pasó el 23 de septiembre de 2017. Ahora, una cosa interesante. El presidente Trump declaró la nación de Israel, declaró que Jerusalén era el capital el 6 de diciembre de 2017. Pero no pudieron mudar a la embajada de los Estados Unidos hasta el 14 de mayo 2018. Y el 14 de mayo en 2018, la embajada de los Estados Unidos fue abierta en Jerusalén. Ahora, 2018 es exactamente 70 años después. ¿Puede ser una nación sin capital? Sí tenía su tierra otra vez y comenzaron con nación, pero no tenía su capital. Y presidente Trump declaró, bueno, el capital de Jerusalén es pues... de capital de Israel pues es Jerusalén. Y abrieron el 14 de mayo de 1948, declararon nación. 70 años después, hasta el día, fue capital. Pues coincidencia, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, no sé por qué piensas así, yo no. Pero yo veo que Dios está trabajando con Israel. Y Dios está dejando a esta nación estar ahí, mientras que Dios tiene que terminar con la última parte de la profecía de Daniel. Una profecía de Septuaginta semana. 70 semanas. Y la 70ª semana tiene que terminar aquí en la tribulación. Ahora leo otra vez, ¿verdad? Otra cosa. ¿Qué dice aquí Jeremías 33? Jeremías 33, 7. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel. Y edificarélos como al principio.
Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Están pagando a Israel por su pecado de rechazar su Mesías. Y la última parte de la tribulación, y ahí termina. Y Dios puede comenzar otra vez trabajando con su nación. Y esto es cuando va a perdonar. Todo está en la Biblia. Y dice ahí, y será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de la gloria entre todas las gentes de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho el Señor, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, tiene de oírse aún. ¿Qué? Van, lo que antes era ruinas y nadie va a escuchar eso. 11. Voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan sacrificio de alabanza a casa del Señor, porque tornaré y traeré la cautividad de la tierra como al principio, ha dicho así el Señor, ha dicho el Señor. Mucho más que puedo hablar de eso, pero Dios no terminó con Israel. Y resucitó otra vez a ellos como nación, porque Dios va a trabajar con ellos en los últimos días y hasta gobernar sobre ellos por 1000 años en el milenio. Y el último, tengo que terminar. Esto será la resurrección de los muertos. De los muertos. Vamos a Revelación capítulo 20. Revelación capítulo 20. Y esto corresponde pues con el último juicio que hemos visto en la semana pasada. Después del milenio, Dios va a destruir todo, el mundo y el cielo. Y después va a gobernar a todos. En el juicio desde el trono blanco. Y todos los que mueran en este mundo serán resucitados. Sus almas están en el infierno. Estas almas van a salir y estar ahí delante de Dios. Y sus cuerpos resucitados. Y en sus cuerpos resucitados, alma y espíritu muerto, pero alma y cuerpo, van a estar delante de Dios para ser juzgados. Y ahí leímos en Revelación 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque fueron resucitados los cuerpos de ellos y los almas estaban delante de Dios. Juzgado y echado en el lago de fuego, donde murieron otra vez en su cuerpo mortal. Y ahí en su alma quemando en el lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Muy triste esto. Por esto yo deseo que uno es salvo hoy. Yo no quiero ver a nadie ir al infierno. Y si estás escuchando mi voz, pues tú tienes oportunidad de venir a Cristo y aceptarle como su Salvador. Para que no tienes que estar ahí. Que puedes ir aquí a rapto. Mateo 25. Y Mateo 25, 46. Jesucristo está hablando. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Significa eterno la palabra eterno? ¿Significa por toda la eternidad? Sí. Hay algunos que dicen, no, si uno va al infierno no importa, ya va a quedar por un millón de años y después sale, Dios va a perdonar. No. Eterno significa eterno. Cuando yo tengo vida eterna, significa que no puedo perderlo, soy salvo por toda la eternidad.
Si uno va al infierno o al lago de fuego, va a estar. Y ahí va a estar por toda la eternidad, en castigo eterno. Entonces es muy importante que aceptamos al Señor. Terminaremos con Juan 11:25. Juan 11:25, Jesucristo está hablando aquí. Bueno, voy a leer Marta en versículo 24. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta dice, yo sé que algún día va a estar muchos resucitados en los últimos días. Jesús contesta, en versículo 25, Jesús dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Está hablando Jesucristo, dice que si tú aceptas a Él, bueno, si estás vivo ahora, cuando viene el rapto, nunca va a conocer qué es morir. Quizás mueres antes, pero si fueres salvo, puedes ir al rapto. Pero si no eres salvo, hasta ahí va. Y aquí va a estar juzgado, después llevado, echado al lago de fuego. ¿Eres salvo? Quiero darte la oportunidad hoy, venir a Cristo, confiar en Él. El Evangelio es lo que salva, creer en lo que Cristo hizo por ti, confiar en su sangre que Él derramó. Si no, y viene el rapto, pues hay que dar su propia sangre, morir como mártir. Mejor ser salvo hoy. Pues así son las 7 resurrecciones. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.